Imaginemos un simple vaso de agua. Al dejar caer un cubito de hielo, este se queda ahí, flotando tranquilamente en la superficie. Es algo tan pero tan normal que casi nunca nos detenemos a pensar en lo rarísimo que es en realidad. A ver, desde el punto de vista de la física, esto desafía toda lógica. La gran mayoría de los materiales sólidos en la Tierra, al enfriarse, se vuelven mucho más densos y se hunden inmediato en su propia versión líquida. Pero el agua hace exactamente lo contrario. Así que en esta explicación vamos a hacer que esto sea muy simple y ameno, fácil de entender, para descubrir por qué ocurre esta pequeña rebeldía termodinámica y cómo literalmente le da forma a nuestro mundo entero. Bueno, para responder a esa gran pregunta, tenemos que hacer un viaje. No basta con mirar el bloque de hielo congelado y ya. Vamos a ir desde lo que vemos a simple vista todos los días hasta sumergirnos en el nivel microscópico, que es donde las moléculas bailan siguiendo unas reglas súper estrictas. Es un recorrido fascinante que nos lleva desde lo más cotidiano hasta las profundidades de la ciencia. Empecemos por lo básico. Si el agua se comportara como casi cualquier otra sustancia en el universo, esos hielos en las bebidas se irían directo al fondo del vaso. Pero donde realmente vemos la magia es en la naturaleza. Cada invierno, los lagos de las regiones más frías se cubren con una capa de hielo, y en lugar de hundirse y congelar absolutamente todo desde abajo hacia arriba, esa capa se queda flotando en la superficie. Actúa como un escudo. Literalmente funciona como una balsa salvavidas gigante que aísla el agua líquida del frío extremo que hace afuera. Y gracias a eso, toda la vida acuática puede sobrevivir durante los meses más duros. Es un comportamiento totalmente anormal, sí, pero salva ecosistemas enteros. Para entender cómo logra esto, imaginemos una analogía muy sencilla. Pensemos en el agua líquida como una gran multitud de personas en una habitación calientita. Como hace calor, todos se mueven libremente, se rozan y el grupo entero ocupa un espacio súper compacto. Pero ¿qué pasa si la temperatura cae de golpe? Al sentir frío, las personas deciden abrazarse para estructurarse. Pero ojo, lo hacen de una manera muy particular, con los brazos rígidos y completamente estirados en direcciones fijas. Al formar esta red de abrazos congelados, dejan unos huecos enormes entre los cuerpos. Seguimos teniendo la misma cantidad de personas, o sea, la misma masa. Pero ahora, por culpa de esos brazos rígidos, necesitan muchísimo más espacio para acomodarse. Y en física, si la masa es la misma pero el volumen aumenta, la densidad baja obligatoriamente. Por eso, esta red superestructurada y menos densa tiene que subir a la superficie. Y claro, esos brazos rígidos de los que hablamos tienen un nombre científico: puentes de hidrógeno. A nivel microscópico, el agua está hecha de moléculas de H2O y cuando se enfrían y se congelan, actúan como un pegamento químico bastante peculiar. Estos puentes son como atracciones eléctricas que se forman entre el hidrógeno de una molécula y el oxígeno de la otra. Son fuerzas relativamente débiles, es cierto, pero el detalle clave aquí es que son altamente direccionales. O sea, no dejan que las moléculas se amontonen así nomás. Exigen un orden matemático súper estricto. Y esa es la base de la arquitectura misma de lo que llamamos hielo. Visualmente, podemos imaginar esto como uno de esos juegos de barras de metal para trepar en los parques. En su estado líquido, las varillas se deslizan libremente, colapsando y llenando todos los huequitos, haciendo que el agua sea súper compacta. Pero cuando llega el frío, la estructura se congela. Los puentes de hidrógeno obligan a las moléculas a fijarse en ángulos de exactamente 104,5 grados, ni más ni menos. Esto crea una inmensa red hexagonal, súper rígida, que deja unas cavidades internas gigantescas. Básicamente es un desperdicio enorme de espacio. Las moléculas están literalmente obligadas a mantenerse alejadas unas de otras, formando un sólido lleno de huecos microscópicos. Y bueno, la termodinámica respalda toda esta maravilla visual con números exactos. El hielo, a 0 grados Celsius, tiene una densidad de 0,917 gramos por centímetro cúbico. Pero el agua líquida es más pesada. De hecho, alcanza su máxima densidad de exactamente 1 gramo por centímetro cúbico cuando está a 4 grados Celsius. Es un dato brutal. Los números no mienten para nada. Matemática y físicamente, el sólido es más ligero que el líquido en el que está flotando. Toda esta estructura hexagonal hueca creada por los puentes de hidrógeno nos da un número súper específico y, la verdad, muy poderoso: un 9%. Cuando el agua se congela, su volumen total aumenta a más o menos un 9%.
Esta expansión es exactamente la razón por la que una botella de vidrio estalla si la olvidamos en el congelador o por la que las tuberías se rompen en invierno. Es una fuerza colosal que nace simplemente de moléculas de agua organizándose en una arquitectura en 3D que exige ocupar mucho más espacio. Para ir un poco más a fondo con todo esto del aumento de tamaño, hay una fórmula termodinámica increíble, conocida como la ecuación de Clapeyron. Básicamente, relaciona cómo cambia la presión con la temperatura durante un cambio de fase. Sin enredarnos con matemáticas complicadas, el secreto está en que el hielo sólido es más ordenado que el líquido, y su volumen, como acabamos de ver con ese impresionante 9%, es mayor. ¿Y qué significa todo esto en el mundo real? Es alucinante. Significa que a medida que aumenta la presión sobre el hielo, la temperatura que se necesita para derretirlo disminuye. En pocas palabras, aplastar el hielo hace que se derrita a temperaturas más bajas. Y esto nos permite disfrutar de algo tan increíble como el patinaje sobre hielo. Esta misma ecuación es la que hace que patinar sea físicamente posible mediante un proceso llamado regelación. Cuando la cuchilla afilada de un patín pisa el hielo, todo el peso se concentra en una superficie diminuta, aplicando una presión gigantesca. Esa presión hace que el punto de fusión del hielo baje, derritiendo al instante una capita microscópica de agua justo debajo de la cuchilla. Esa agua actúa como un lubricante perfecto, bajando la fricción casi a cero y permitiendo un deslizamiento súper suave. Y apenas pasa el patín y la presión desaparece, esa misma agua se vuelve a solidificar en un abrir y cerrar de ojos. Pura magia termodinámica en acción. Si damos un pasito hacia atrás y miramos el panorama completo, vemos cómo estos pequeños detalles, microscópicos, tienen unas consecuencias globales que son una locura. Primero, como mencionamos, el agua es más densa a los 4 grados Celsius, no a los 0 grados. Esto hace que en invierno, esa agua a 4 grados se vaya al fondo, creando un refugio calientito en la base de los lagos, mientras que el agua más fría sube y se congela arriba. Segundo, esa capa superior funciona como un gran aislante térmico. Y tercero, ese comportamiento ante la presión no solo sirve para divertirnos patinando, sino que es fundamental para que glaciares inmensos puedan moverse a través de las montañas, tallando y moldeando la geología misma de nuestro planeta. Entonces, el punto clave aquí es entender qué pasaría si el agua fuera como un material normal. Si el hielo fuera más denso que el agua líquida, estaríamos ante un escenario catastrófico, una estratificación inversa. Cada invierno, el hielo que se forma en la superficie se hundiría como una piedra hasta el fondo de los lagos y océanos polares. Poco a poco, desde el fondo hacia arriba, todas las masas de agua se convertirían en bloques sólidos de hielo. En los climas fríos y templados, esto borraría del mapa los hábitats líquidos que mantienen vivos a peces, invertebrados y microorganismos durante el invierno. Toda la cadena alimentaria colapsaría y provocaría extinciones masivas. Lo que nos deja con una reflexión final espectacular. Cada vez que veamos un simple cubito de hielo descansando en la superficie de una bebida, recordemos que estamos presenciando el resultado de enlaces direccionales perfectos, ángulos inmutables y una física que parece rebelde pero que está perfectamente calculada. ¿Es una anomalía? Claro que sí, pero sin ese aumento de volumen del 9% y sin ese refugio de agua a 4 grados en el fondo de los lagos, los ecosistemas de la Tierra serían radicalmente diferentes. O quizá un desierto sin vida. Y esto nos deja con una pregunta dando vueltas en la cabeza. Si esta peculiar excepción termodinámica no fuera parte de la naturaleza del agua, ¿sería posible la existencia de la vida compleja tal como la conocemos? Es simplemente increíble cómo estas pequeñísimas estructuras sostienen, de manera literal, toda la inmensidad de la vida en nuestro planeta. Gracias por ver el video. Si quieres ver más, suscríbete y síguenos en nuestro canal de Entender Ya.